El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús dijo a los escribas y fariseos: Ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, porque pagan el diezmo de la menta, del anís y del comino, pero descuidan lo más importante de la ley, que son la justicia, la misericordia y la fidelidad. Esto es lo que tenían que practicar sin descuidar aquello. Guías ciegos que cuelan el mosquito, pero se tragan el camello. Hay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, que limpian por fuera los vasos y los platos, mientras que por dentro siguen sucios con su rapacidad y codicia. Fariseo ciego, limpia primero por dentro el vaso, y así quedará también limpio por fuera. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Es necesario que estas palabras tan fuertes y tan duras de parte del Señor las comprendamos en la realidad de su amor. Palabras, vuelvo y repito, muy fuertes, muy severas y muy duras en la boca del Señor, pero tan necesarias para nosotros. Eso de que el Señor desenmascare la hipocresía y se dirija a un tipo de personas llamándolos hipócritas, utilizando expresiones tan fuertes como de preocuparse por colar el mosquito y tragarse en el camello, son palabras muy fuertes y que poco nos gusta escuchar dentro de la iglesia. Pero son las palabras del Señor. Y no podemos resistirnos a ellos y no podemos forzar el texto bíblico a decir otra cosa cuando eso es lo que está diciendo. No podemos tampoco, como advierte el apóstol San Pablo hoy, por lo menos porque así no se presentó ante los tesalonicenses, de disimular la verdad, para forzarla a decir otra cosa que la verdad no quiere decir. Y es que todos llevamos ese gusanillo dentro del miedo que muchas veces nos lleva a evadir verdades como estas, declaraciones como estas, exhortaciones como estas. Y no podemos caer en el pecado de la disimulación. Además es una ofensa a la verdad, como lo trae el Catecismo de la Iglesia Católica, bien claro y explicado para nosotros los católicos. La disimulación es una de las ofensas al octavo mandamiento, a la verdad. Y hay quienes, amparados en una falsa prudencia o en una falsa caridad, disimulan la verdad. Pero es para evadir una responsabilidad que todos tenemos ante la verdad, primero personal, como hoy la está teniendo el salmista cuando le dice al Señor: no me escondo, tú me sondeas y me conoces. Eso significa una verdadera prudencia. Eso significa una verdadera astucia del alma y del corazón, ponernos ante la verdad del Señor sin máscaras. La misma celebración eucarística es una pedagogía en este sentido para todos nosotros, porque lo primero que nos encontramos después de la acogida de la Trinidad, cuando decimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y en ese abrazo trinitario nos signamos todo el pecho, porque sabemos que es la Trinidad misma la que nos está acogiendo en la Eucaristía, aparece inmediatamente una confrontación a la conversión. Cuando el Señor nos pide reconocer públicamente nuestros pecados, nuestros delitos de pensamiento, de palabra, de obra y de omisión, y cuando nos lleva a una verdad tan profunda
cuando decimos por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa, no por la culpa del otro, no por la culpa de las circunstancias, no porque me hablaron así, o me dijeron así, o me dejaron de mirar así, o no me miraron así. Es por mi culpa y por mi gran culpa. No porque tenga un presidente como el que tengo hoy, o porque el mundo esté como esté, o porque hay unas fuerzas políticas adversas a la justicia y a la verdad. Es por mi culpa y por mi gran culpa, no la de otro. No es porque me tocó un esposo así, o una esposa así, o unos hijos así. Es por mi culpa. Y tenemos que ser demasiado valientes, hombres verdaderos, mujeres verdaderas, para ponernos de cara ante la verdad. Porque hoy lo está diciendo el Señor: hipócritas, guías ciegos. Ayer precisamente nos ponía ante esa verdad, cómo muchas veces, por la apetencia al oro, justificamos el culto. Y es que esa realidad está dentro de la iglesia. Hoy, en nuestra vida cristiana, es una realidad. No es una exageración y una mentira que dentro de la misma vida sacerdotal, dentro de la misma vida religiosa, dentro de la misma vida laical, por amor al oro, hay quienes hacen del culto una maravilla. Pero es por amor al oro, no por amor a Dios. Hay quienes recorren cielo y tierra por ganar almas, pero no por amor a Dios, ni porque les interese verdaderamente la vida eterna de las almas. Es porque necesitan seguridades temporales, y los laicos se han contaminado de eso en la iglesia. El verdadero fin no son las almas, es la fama de una comunidad, la instauración de una comunidad, la seguridad de una comunidad. Tanto que los exámenes de obediencia o de pecado son en torno a una institución y no a la ley del Señor. Y eso lo vivimos los sacerdotes cuando recibimos cantidad de laicos en la confesión, con una cantidad de escrúpulos, con unas conciencias afectadas, porque faltaron a esto, y por ningún lado aparece la ofensa a la voluntad de Dios. No es que le fallé, Padre, al Señor porque miré a este superior o a este fundador o a este así, y no de cara al Señor. Es que tenemos que aprendernos a mirar de cara al Señor, a Él no lo podemos engañar. Y por eso tantas veces venimos a la oración y no le encontramos sentido, porque en el fondo nos estamos escondiendo ante la verdad del Señor. Y eso nos produce sueño, porque la verdad del Señor nos confronta. Por eso cuando venimos a la oración mejor nos distraemos en otras cosas para no afrontar nuestra propia miseria, delante de la verdad, delante de la luz. Porque a veces hasta los mismos espacios de oración los convertimos en un motivo para divagar en nuestro propio ego, para satisfacer nuestro propio ego, para exaltar nuestro propio ego y no para glorificar al Señor, para alabarlo a Él. Y eso es muy delicado, porque así se va corrompiendo el alma, así se va corrompiendo el interior. Uno no puede venir a la oración y utilizar la imaginación para volarse allá pensando solamente en la fama y en los atractivos de mi yo. Es que el demonio es muy astuto y conoce nuestras fragilidades. Tampoco podemos venir a la Eucaristía ni utilizar la Eucaristía como un instrumento de vanagloria para que la gente nos vea. ¿Qué tan peligrosos son estos exámenes de conciencia? A veces eso es fallarium
en personas que tienen corrompido el corazón. Porque terminamos cuidando el pago de los diezmos de la menta y del anís, que son las hortalizas más pequeñas de todos los frutos. Y nos olvidamos que lo más importante es el amor a Dios en su totalidad. Dios no reclama el 30, el 20, el 50, el 80 o el 90% de nuestro corazón. Dios reclama todo nuestro corazón. Y donde esté tu tesoro, allí está tu corazón. Los padres espirituales siempre nos enseñan cosas tan sabias. Dicen que cuando uno se distrae en los momentos de oración es porque allá está su corazón, en lo que uno se distrae. Esa es su importancia, ese es su Dios, ese es su ídolo, ese es su amor. Ese es su centro. Así racionalmente te digas una mentira. Es a donde está tendiendo tu corazón. Y por eso el Señor viene a desenmascarar esa mentira de la hipocresía. Una vez un sacerdote me dejó profundamente impactado. Estábamos en una celebración eucarística en plena pandemia y me dice: Padre, fíjese una cosa. Mire aquí cómo tratan los elementos religiosos de la liturgia. Y él se daba cuenta que con guantes y todo procuraban no tocar ciertas cosas, con guantes para que la mano no tuviera contacto con esas cosas sagradas de la liturgia. Y me dice: y están recibiendo la comunión en la mano. Y me dijo: explíqueme eso. Y le dije: yo tampoco lo entiendo. Y le dije: Padre, pero usted debe decírselos. Esa es la hipocresía. Esas son las cosas ilógicas que no comprendemos. ¿Qué es más importante, el oro, lo que tiene apariencia de oro, o el Señor? ¿Qué merece más reverencia, el oro o lo que parece oro, o el Señor? ¿Qué me remite más a la realidad viva de nuestro Señor Jesucristo? ¿Un candelabro que es un metal? ¿Una custodia que al fin de cuentas es un metal? ¿Separado para el culto del Señor? Sí. ¿O la presencia real de Cristo, único Dios y único hombre? ¿Y cómo lo recibo? ¿Cómo lo trato? Es que el interrogante que se hace el Señor estos días es muy fuerte. ¿Qué es más importante? ¿La sacralidad de unas posiciones litúrgicas, de unos signos litúrgicos? ¿O la actitud del corazón y de todo mi cuerpo ante quien me habita, que es uno y trino? No por momentos, siempre. Por el bautismo fuimos hechos templos del Espíritu Santo. La hipocresía es una enfermedad tan espantosa que desvirtúa nuestro sentimiento religioso. ¿Qué es más importante? Tener buena memoria para tener unos contenidos conceptuales de teología, de religión, de vida espiritual, de vida pastoral. Tener esa capacidad memorial que pertenece más a la inteligencia, o tener en la memoria del corazón la conciencia de que el Señor vive en mí, me habita, que es santo y que es puro, y que le debo toda la reverencia, el honor y la majestad. ¿Qué es más importante para nosotros? Hay gente que se desgasta memorizando y memorizando lecciones de teología, así no son malas, para adquirir doctorados, maestrías,
Y se saben con un perfeccionamiento las comas, las tildes y las orientaciones expresivas de la ley, como les pasaba a los doctores de la ley, a los fariseos y a los levitas. Pero pocos saben en su corazón la rigurosidad de una vida moral frente a la palabra del Señor y la limpieza del corazón que nos pide. Fíjense que esta comunidad de Tesalónica es una comunidad muy ferviente en la fe, en la esperanza y en el amor. Y vamos a escuchar a San Pablo de las 4 advertencias que les hace, de las que deben estar atentos para que no vayan a caer. La primera es la fornicación. Una vida morbosa en su interior, que todavía justifica la impureza como un acto de la misericordia de Dios. Porque así hay personas dentro de la iglesia, justifican la morbosidad de la impureza sexual y afectiva con la misericordia de Dios. Y dicen que es más grave el que tiene debilidades de carácter que el que tiene recreaciones en la impureza. Pero no es así para la palabra de Dios. Es quizás de los pecados más graves en la Sagrada Escritura, la idolatría junto con la fornicación. Convertir este templo del Espíritu Santo, utilizar las facultades que nos da el Señor de la inteligencia, los sentidos internos de la memoria, para recrearnos en morbosidades sexuales. Eso es obligar al Señor a hacer algo que Él nunca haría, porque somos sus templos. El Señor a Conchita Cabrera, cuando hablaba de los sacerdotes, le decía a ella que cuando un sacerdote pecaba era cuando el sacerdote hacía llegar a Cristo hasta el pecado sin que Él lo cometiera. Y eso no es solamente para los sacerdotes. Somos templos del Señor. Hoy las faltas inmorales sexuales no se pueden tocar dentro de la iglesia, y menos dentro de la vida sacerdotal y consagrada. Eso es un delito, ¿sí?, que se paga bien costoso, con la cárcel de la exclusión, de la excomunión, de ser vetado y de ser condenado con ser exagerado, moralista. ¿Y saben por qué? Porque hay corazones sacerdotales que se han convertido en cuevas de estos pecados. Basta mencionar la vergüenza del homosexualismo hoy dentro de la vida sacerdotal. Es una bueno, se me fue la palabra, pero es la degradación, gracias, la degradación de las degradaciones más altas y perversas en la vida sexual. Y ojalá vayan ustedes y mediten y confronten esto con la palabra de Dios en el capítulo 1 y 2 de la carta a los Romanos, o en la vida consagrada femenina. No crean que debajo de un hábito también se esconden estas gravedades homosexuales. ¿Acaso la iglesia misma no nos ha enseñado en estos últimos años esto y lo ha sacado a la luz? Cuidado, hermanos, con ciertos ministros, y siguen siendo ministros del Señor, y siguen siendo ungidos del Señor, y siguen siendo llamados y llamadas, pero cuidado con sus consejos, cuidado con sus criterios, mucho cuidado.
Porque la grandeza del amor del Señor en nosotros hay que defenderla con la propia vida, como lo hizo Santa María Goretti. Antes morir que ofender al Señor, con la impureza. Cuidado, porque sí hay círculos dentro de la vida sacerdotal, en la vida jerárquica, muy defensores de esto, y lo hacen camufladamente. Cuidado. Cuidado, porque hay círculos dentro de la vida consagrada, femenina y masculina, muy defensores de esto, pero lo hacen de una manera muy sutil. Y a veces algunos creen que preocupándose del pago, del diezmo, de la menta y del anís, justifican todas estas cosas. No saben que un poco de levadura fermenta toda la masa. La Iglesia nos enseña claramente que para que un acto sea bueno, tiene que tener el fin, las circunstancias y el objeto bueno. Si uno de los tres es malo, daña todo el acto. Padre, pero es que es una predicación estupenda, dice, todo está bien, lo único fue esta cosita, Padre. El Padre dijo que en el matrimonio se permitían estas cosas. Ya, Padrecito, lo arruinaste todo. Todo. No fue solamente eso. Cuidado, porque el relativismo es así. Y hay gente que dice, no, es que uno no puede demonizar todo. Es que un acto, una sola cosa mala, daña todo el acto. Como los que cayeron en lo del mal menor. Pero es que mire los esfuerzos, Padre, que hacen. Vea, es que están evangelizando. Ya te tiraste todo. Por eso nos decía el Señor esta semana, ya no recuerdo qué día fue, muchos vendrán a tocar y les diré, no los conozco. El domingo. Señor, pero si fuimos a misa todos los días, rezamos el rosario, la liturgia de las horas, siempre llevamos impecable nuestras vestimentas religiosas externas. No los conozco, no sé quiénes son. Porque la vestidura que nos pide el Señor es la del corazón. Por eso la hipocresía es tan peligrosa, porque nos ronda cada segundo y cada minuto. Cada segundo y cada minuto. Por eso es tan hermosa esta presentación de San Pablo hoy, cómo los evangelizó. Porque todo el que busca simpatizar a los hombres cae en esto. Todo el que dentro de la iglesia hace las cosas para agradar a los hombres cae en esto. O adula o disimula. Y ella les ponía el ejemplo de aquellas esposas que cómo hacen con sus esposos cuando quieren obtener algo. Ese día sí están cariñosas, ese día sí están. Hipocresía. Es hipocresía. Tú tienes que ser el mismo y la misma de siempre. Incluso hasta con tus imperfecciones y debilidades. Aquello que nos decían nuestros abuelos, mi hijito, cuidado. Mi mamá siempre me decía eso, mi hijito, ponga mucho cuidado, no todo lo que brilla es oro. El Señor nos está enseñando para que después nosotros no nos andemos quejando de que era que no sabíamos. Y siempre debemos vivir de cara al Señor. Sobre todo de cara a la Eucaristía. Al fin de cuentas, un verdadero católico se conoce en relación a la Eucaristía. Un verdadero sacerdote, obispo, religioso o religiosa, se conoce en relación a la Eucaristía. Ahí se conoce el vigor o el ocaso de su vocación.
de su verdadera entrega, si la es, en torno a la Eucaristía. Ahí se conoce también el verdadero sentido de su predicación o de su vida apostólica en torno a la Eucaristía. Como claramente se los dijo el Papa León XIV a los obispos de la Amazonía estos días. Porque la Eucaristía no es un lujo, un accesorio, es una necesidad. Es la gracia de nuestro Señor. Y ahí conocemos qué hay de verdadero, noble y justo, qué hay de misericordia ahí. ¿Quién no es capaz de tener misericordia con el Señor presente en la Eucaristía? Téngalo por seguro que la misericordia que muestra afuera no va a ser verdadera. Eso será disimulación. Porque quien no es capaz de disponerse para el Señor, para tratarlo bien, para adorarlo, para acogerlo con amor en la Eucaristía, lo demás que haga afuera será mentira. Será disimulación. Si no somos capaces de hacerlo con el Señor, y no tenemos nuestro trato reverente y delicado con el Señor, es el Señor, es Dios. No, es que yo, Padre, a mí sí me dio el Señor la capacidad de verlo a Él en el prójimo. Si ni siquiera te respetas a ti mismo, a ti misma, y tienes tu corazón lleno de basura, y has convertido tu vida interior en un mercado donde recreas la impureza, la avaricia, la pereza, cómo vivir más cómodo y más cómoda. Si eso haces contigo, ¿tú te crees esa mentira de que el trato que le das al otro es honesto? Eso es que algo estás buscando del otro. Algo que te favorezca. Porque lo estás amando como a ti mismo. Y te estás utilizando la dignidad que Dios te dio para cosas corrompidas. Eso vas a hacer con el prójimo también. La hipocresía es de las cosas más ilógicas e inconsecuentes que pueden existir en la vida y de lo más demoníaco. A Cristo no le preocupaban tanto los poseídos que tenían legiones. De hecho, cuando los traían de una, ni se ponía a exhortarlos, los liberaba. A eso no le preocupaban a Cristo. La cantidad de demonios que habían sueltos y que a unos los tenían lunáticos, a otros paralizados, a otros encorvados. Eso a Cristo no le preocupaba, pero había algo que sí lo afectaba bastante, con dolor fuerte, y era la hipocresía. La hipocresía es peor que legiones, legiones, legiones y legiones de demonios. Es peor que cualquier posesión diabólica. Peor. Porque se interviene la libertad de manera consciente. En las posesiones diabólicas no hay tanta conciencia de las personas. El hipócrita sí. Sabe lo que está haciendo. Sabe lo que está buscando porque sabe cuáles son las intenciones en el fondo de su corazón. Así se llena la boca diciendo, es que yo tengo rectitud de intención, es que lo importante es la rectitud de intención. Y mentira, el hipócrita es así, lo dice. Al fin de cuentas yo tengo rectitud de intención. ¿Y quién lo sabe? Eso solo lo sabe el Señor. Y tú. Tú me sondeas y me conoces, Señor. Es que yo tengo rectitud de intención porque yo lo único que quiero es a Dios, amarlo a Él, vivir para Él y yo por Él. Eso es tener rectitud de intención. Yo por el deseo de dar la vida, lo que me cueste. Sí. Y todos los días nos da la oportunidad el Señor de ponernos a favor del bien y de la verdad. Y cuando tenemos esa ocasión, no, yo aquí no, para que no vayan a pensar mal de mí. Si veo a Jeremías como lo volvieron, no, yo no me arriesgo a eso. Si veo a esta persona que yo conozco cómo la critican, cómo se burlan, yo no voy a arriesgarme a eso. ¿Cómo somos de traicioneros con la verdad y el bien?
No, yo sí no. No, para llevar del bulto como ha llevado esta persona. No. ¿Cómo somos de traicioneros? Con la verdad y con el bien. ¿Cómo somos de hipócritas? No, yo sí no. No, yo no. A mí sí me da miedo. Pero eso sí, cuando me llegue la hora de decirlo con la boca, yo por el Señor lo que sea. Tengo rectitud de intención, eso es lo más importante. ¿Qué rectitud de intención es esa que dice, no, yo no me arriesgo por allá? No, para que después me dejen de hablar, para que después me persigan, para que después me calumnien, para que después nadie me quiera. No, yo no. La adulación, ¿cómo es de tremenda? Otro pecado contra la verdad. Es una ofensa contra la verdad, lo trae el catecismo en el 8º mandamiento. Y esas son ofensas graves a la verdad, porque son bien enmascaradas, con falsos raciocinios. En fin, esta liturgia es bellísima, esta carta de San Pablo a los tesalonicenses, para que volvamos nosotros y nos demos cuenta cómo es que se debe anunciar a Cristo, con esa pureza de corazón y limpieza de corazón, dispuestos a lo que sea. Nosotros tenemos que ser ecuánimes, todo por el Señor, todo por la verdad, todo por el bien. Si verdaderamente queremos ser libres, si queremos ser esclavos del mundo, cada uno es libre, pero no aparentemos. No aparentemos, porque la hipocresía, vuelvo y lo repito, es peor que una posesión diabólica. Peor. Es más grave. Y trae un daño más grave al alma. Si nos da miedo y no somos capaces, no aparentemos otra cosa. Aunque deberíamos entregarnos totalmente al Señor, no aparentemos. Que las apariencias hacen mucho daño. Santa Teresita, en Historia de un alma, dice que a ella le impresionó unos niños que ella conoció y le impresionaba cómo eran de capaces de vivir acomodados con las cosas del mundo y servirle a Dios al mismo tiempo. Ella dice, a mí me impresionaba cómo eran de mundanos y le servían y eran capaces de servirle a Dios al mismo tiempo. Eso a ella la dejó como impactada, ¿sí? Y lo evidencia y lo trae ahí en Historia de un alma. Y le da gracias a Dios que no la dejó perder ahí, porque pudo haberse acomodado ahí. Hoy hay gente muy cómoda para vivir en medio de la mentira y del error, porque le trae beneficios, sobre todo cristianos bautizados. Cuidado, porque hacemos un daño muy grande a nuestra alma. Seamos de una sola pieza, ante el Señor y ante los hombres. La verdad nos hace libres, la verdad nos sana, la verdad nos trae la paz, la verdad nos trae la alegría al corazón, nos trae a nuestro Señor, que es la verdad misma. No nos dé miedo, no puede quedarse solo en este mundo, pero tiene al Señor, que es la verdad, y se encuentra con la simpatía del Señor y lo tiene todo. Después los demás querrán eso mismo, porque todos necesitamos eso. Es un hambre y una sed muy grande que hay en el corazón de todo humano, hambre de verdad y hambre de bien. Que la Virgen siga intercediendo por nosotros, que San José siga intercediendo por nosotros, que no nos cansemos, que no nos acobardemos, no tengamos miedo de vivir en la verdad. Pase lo que pase, suceda lo que suceda, no tengamos miedo. El Señor está muy cerca de nosotros y nos ama. Y el Señor quiere lo mejor para nosotros. Y es mejor agradarle a Dios que a los hombres. Es mejor. Eso nos hace felices y nos sana a todos. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo.
Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora